digamos, un ajuste neoliberal con todas las políticas que estamos viviendo, pero también han sufrido muchísima represión estatal por parte de la Policía Nacional a madrugada de hoy, el 31 de julio del 2020. Angélica, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor, la situación de los trabajadores de Explosen. Muchísimas gracias, te agradezco mucho por la entrevista. Bueno, la situación de Explosen es una situación que la comparten muchísimos trabajadores ecuatorianos. Es una situación de falta de derechos, de falta de reconocimiento de sus derechos y una ausencia total de las autoridades. Y este conflicto en Explosen no es de ahora, tiene 8 años. Los trabajadores de Explosen están organizados en un comité de empresa y el comité de empresa ha intentado, como le corresponde, porque es su derecho, porque está reconocido en la Constitución y en los convenios internacionales, acordar lo que se conoce como un convenio colectivo, un contrato colectivo. ¿Qué es el contrato colectivo? El contrato colectivo son acuerdos que se hacen entre trabajadores y empleadores para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores. Los trabajadores de Explosen son obreros que están dedicados a realizar, a producir explosivos para minería. Entonces, ellos han venido luchando 8 años porque se les reconozca el derecho de contratación colectiva. Llegaron a un primer acuerdo ya en el 2015, pero esa gerencia fue sustituida por otra. La nueva gerencia de Explosen dijo que desconoce cualquier acuerdo y se ha negado a firmar el contrato colectivo. El contrato colectivo de Explosen no tiene ninguna cláusula exorbitante, lo que quiere es que se garantice la estabilidad, porque en estos tiempos lo más importante es justamente la estabilidad. A tal punto los trabajadores renunciaron al capítulo económico del contrato colectivo para que no se diga que lo único que les interesa es el dinero, y a pesar de eso nunca fueron atendidos por los empleadores, quienes básicamente cuando respondieron dijeron que estaban en absoluto desacuerdo con el contrato colectivo y por eso se fue a un conflicto colectivo mediante un pliego de peticiones, así se llama, en el Ministerio de Trabajo. Estando Angélica. eso en proceso, en trámite, la gerencia de Explosen decidió despedir aplicando el 169.6 del Código del Trabajo, es decir, por fuerza mayor caso fortuito, a 5 trabajadores que ya tenían muchísimo tiempo en la empresa, alguno con 32 años de trabajo en la empresa, sin indemnización, o sea, con 0 centavos en el bolsillo, los botó a la calle, gente mayor que no puede volver a ubicarse en el mercado laboral y sin indemnización, aplicando indebidamente el 169.6 porque ya ese 169.6 del Código del Trabajo solo se puede aplicar cuando una empresa esté liquidada totalmente y eso no ha ocurrido con Explosen. Ese es el Entiendo, resumen. Angélica, que ha pasado esta huelga más o menos que ha durado 9 días, es decir, 19. 19 días, que se ha Sí. agravado en el tiempo de la pandemia, además que estamos viviendo una pandemia y todas estas políticas, ¿no? Que además están protegiendo a las empresas privadas. ¿Qué es lo que pasó el día de ayer respecto al uso de la fuerza de las autoridades policiales? Bueno, el día de ayer fue, digamos, el punto más álgido de la represión que han estado sufriendo los trabajadores. Yo debo mencionar que en el año 2019, los trabajadores de Explosen, el comité de empresa de los trabajadores, fue perseguido por la policía durante varios meses. La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional les perseguía, les tenía ubicados dónde están, dónde viven, y además se tomó la atribución de decirles que deben dejar la huelga, que deben disuadir a sus compañeros de hacer la huelga. Esto en el 2019, porque ellos querían hacer ya la huelga desde el 2018. Y todos estos elementos constituyen una violación flagrante a los derechos de las personas y por eso se interpuso una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, porque además existe un informe que detalla con lujo de características lo que pasó en esa persecución, cuándo fue, cómo fue, quién fue, aquellos que hicieron la persecución a los trabajadores. Ese es como el primer paso. Luego ocurrió que durante la huelga, porque cuando se declara la huelga en una empresa que maneja explosivos o cualquier otra que necesite cuidados, los trabajadores declaran la huelga y por el Código del Trabajo tienen que esperar 20 días
Lo mismo ocurre con los servicios públicos. Hay que esperar 20 días para tomarse las instalaciones, para realizar las actividades. Los trabajadores fueron muy cumplidos, esperaron los 20 días después de declarada la huelga, y lo que sucedió es que el día justo que iba a paralizar las actividades, la fábrica amanece militarizada. Los militares entraron a la fábrica, pusieron camiones en la entrada de la fábrica, es decir, militarizaron como si se tratara de un espacio de guerra, porque la única razón por la que tienen que intervenir los militares es cuando hay una situación de guerra o cuando el estado de excepción les haya permitido hacer eso. Los militares no tenían ninguna autorización, entraron a la fábrica, tomaron posesión y ahí están hasta el día de hoy. Entonces, una primera violación a la situación del ejercicio del derecho de huelga fue ese. Eso se denunció al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo dijo que no tenía competencia, cuando el único que puede resolver un conflicto colectivo es el Ministerio de Trabajo. O sea, es una irresponsabilidad del Ministerio de Trabajo que permitan que los militares estén allí. Luego la policía constantemente estaba amenazándoles con desalojarlos. Les dijo que iban a iniciar una serie de acciones legales. Fue una fiscal a amedrentarles, a decirles que les iban a sancionar por violar el toque de queda. Les impuso una multa de $100, dijo que les va a imponer una multa de $400 y que después iban a ir a la cárcel. Hasta que el día de ayer, 300 aproximadamente policías fueron a las instalaciones, entraron con motos, etcétera, arrastraron a los compañeros, les patearon en el suelo, les causaron contusiones, golpes, etcétera. Todo esto con el fin de que salgan camiones con material de la empresa. Esto hay que aclarar una cosa que es bien importante. El Ministerio de Trabajo tenía la obligación, el inspector del trabajo tenía la obligación de entregar el acta con la que indica que las instalaciones y las propiedades y los bienes quedan en manos de los huelguistas. El Ministerio de Trabajo no lo hizo, a pesar de que le hemos pedido como 10 veces que lo haga. Y no lo hizo, y por eso precisamente es un problema que los militares entren, carguen sus camiones y se vayan. Porque ¿quién va a ser el responsable de esos, de cuidar ese producto, de cuidar lo que se están llevando los militares? A vista y paciencia de todo mundo. Entonces ayer entra la policía, golpea a los compañeros, arrastra a los compañeros, cuando los compañeros le piden que muestren el papel que les da autoridad para hacer esto. Ellos dicen que van a tener el papel cuando lleguen al calabozo, que ahí les van a indicar. Entonces, después de que les golpean, sacan ellos los carros con el material. Nosotros tememos que esto se agudice y que esto sea de todos los días, porque además con este plan han venido ya más de una semana amenazándoles todos los días con que van a hacerles juicios, con que son responsables de las pérdidas de la empresa, etcétera. Primero, esto es responsabilidad de la empresa y del Ministerio del Trabajo. 8 años por un pliego de peticiones. Eso quiere decir que el Ministerio de Trabajo no le interesa resolver este conflicto y que el ISFA, que es uno de los accionistas de Explosen, el otro accionista es una empresa privada estadounidense que se llama Austin Powder. Ellos son los que no les interesa resolver. Son 8 años que nos han tenido esperando, porque además nosotros como trabajadores hemos ido a todos los llamados que ha hecho el Ministerio de Trabajo, a todos. La contraparte ha ido a uno, y la vez que fue, dijo que no podía tener una propuesta porque no sabía cuál era la condición de la empresa. Esa es la situación. Entonces, por esas razones es que los trabajadores se han alzado en huelga. Y además, imagínense con toda la represión que significa que estén militares, como 60 militares dentro de la planta, pero además no van sin nada, ellos van con armas, y la policía el día de ayer fue con armas, fueron como si fueran antimotines, y fueron y les patearon a los compañeros. Entonces, de todo esto, afortunadamente, hay videos, hay fotos que estamos remitiendo a las autoridades competentes. Sabemos que en el país es difícil conseguir justicia, muy difícil, pero no nos vamos a cansar. Algún rato habrá algún
cambio que indique que efectivamente podemos luchar por justicia. Angélica, aprovechando los conocimientos que tienes acerca de la jurisdicción, ¿las huelgas son legales en las empresas mixtas? Porque nosotros estamos hablando de una empresa mixta, ¿no es cierto? En donde las Fuerzas Armadas tienen como un porcentaje y esta compañía, digamos, norteamericana. ¿Es legal hacer una huelga cuando estamos hablando de una empresa mixta? ¿Es legal hacer una huelga cuando solo es una empresa privada? ¿Y es legal hacer una huelga, digamos, en una empresa pública? Ya, muy bien. Hay varias distinciones que hacer allí. La primera aclaración que hay que hacer, sí es una empresa mixta, pero no es las Fuerzas Armadas la que tiene las acciones ahí, es el ISFA. O sea, no Ya. es el Ministerio de Defensa, es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Primera aclaración, porque no, porque el ministro de Defensa ha salido a decir un par de veces con comunicados que esta empresa es del Ministerio de Defensa. No, es del ISFA. Esa es una primera aclaración. Una segunda aclaración, se puede hacer huelga en el sector público y en el sector privado y en este caso específico en el sector que tiene tanto de lo público como del privado mixto, sí, en todos los casos se puede hacer huelga. Lo que pasa, la única diferencia que hay es que cuando es en una empresa pública de servicios públicos, hay limitación en cuanto a lo que se llama los servicios mínimos y en cuanto al tiempo para paralizar la empresa. Por ejemplo, si es que se trata de una empresa que brinda servicios públicos, apenas se declara la huelga, no se puede paralizar las labores. Se tienen que paralizar después de 20 días de notificado el empleador. ¿Con qué fin? Con el fin de que el Ministerio de Trabajo fije lo que llaman los mínimos, los servicios mínimos de trabajo. Entonces, pensemos en el Sindicato de la Salud de los hospitales. Los hospitales pueden paralizar, por supuesto que pueden paralizar, pero tienen que dejar unos servicios mínimos como sería la atención a la emergencia o a cuidados intensivos. Ese es el mínimo. Eso ocurre cuando se trata de una empresa que brinda servicios públicos. ¿Qué pasa con Explosen? Explosen no es una empresa pública, es una empresa mixta, pero tiene a su cargo la producción de explosivos. Por esa situación tiene que tener cuidados permanentes. Esa situación también está contemplada en el Código del Trabajo, en el artículo 514, y dice que cuando por la naturaleza de las actividades de la empresa necesitara cuidados permanentes, se debe esperar los 20 días. Lo que pasa es que el Código del Trabajo le da el deber al Ministerio de Trabajo de que fije los servicios mínimos. Entonces, en estos 20 días, a las 48 horas, dice el código, la Dirección del Trabajo Regional debe fijar los servicios mínimos. ¿Qué pasó en el caso de Explosen? Los trabajadores hicieron varias propuestas, varias dirigidas al empleador, que dijo que no acepta nada de servicios mínimos, que quiere al 100% de los trabajadores trabajando, lo cual era absolutamente ilógico porque no estaban trabajando el 100% de trabajadores, porque estábamos en pandemia, pero que quería el 100% de los trabajadores allí. Como ya pasaron los 20 días y nosotros le exigimos a la directora del trabajo que fije los servicios mínimos, al día 25 fijó los servicios mínimos. No fijó las modalidades que le ordena la ley, lo que dijo es 75% de los trabajadores van a prestar servicios mínimos. Eso en sí ya es una violación al derecho a la huelga porque 75% de los trabajadores no es una huelga, y más aún cuando estaban trabajando menos de ese 75% por estar en pandemia. De todas formas, los trabajadores intentaron cumplir, dijeron, bueno, ya si nos dicen 75%, vamos del 75%. ¿Qué pasó? Fueron a las instalaciones y los militares y la guardianía y de la empresa y los administrativos de la empresa les impidieron el entrar. Entonces, lo que la empresa le exige a los trabajadores para que entren es que dejen la huelga. Pero lo que les mandó la dirección de trabajo es que les dejen entrar a los trabajadores para que puedan prestar los servicios mínimos y no les han permitido. Entonces, la empresa por un lado dice, ustedes tienen que alzar la huelga para que puedan entrar y vengan a trabajar, pero estamos en huelga y la huelga es un derecho. Entonces,
¿Cuándo es una huelga ilegal? Eso es muy importante señalar. Una huelga puede ser calificada ilegal, claro que puede ser calificada ilegal, pero la huelga no necesita autorización del Ministerio de Trabajo, es un derecho de los trabajadores. Entonces, los trabajadores se reúnen, deciden hacer la huelga por unas causales específicas, en este caso el 497.2, declaran la huelga, paralizan las actividades y como esto está en el medio de un pliego de peticiones por el contrato colectivo, tiene que resolverse ese pliego de peticiones. En ese pliego de peticiones, si hubiera violencia por parte de los huelguistas, o sea, si los huelguistas hubieran amenazado a alguien, golpeado a alguien, destruido las instalaciones, ahí se puede calificar la huelga como ilegal. Eso no ha ocurrido en este caso. Pero lo que ha hecho más bien el Ministerio de Trabajo con una total irresponsabilidad o un total desconocimiento del derecho es para poder decir algo respecto a la huelga, porque no se atreve a calificarla de ilegal, porque no hay causal para ello, ha desconocido el propio trabajo del ministerio y ha dicho que el pliego de peticiones es nulo desde hace 2 años. Entonces ha dicho el pliego de peticiones es nulo, ha declarado que es nulo desde hace 2 años, dejando en el limbo a la huelga. No le ha dicho que es ilegal, pero al declarar su propio trabajo como nulo, está dejando en una situación de limbo a la huelga. Eso está apelado y tiene que resolverse en segunda instancia, pero jurídicamente es impresentable, porque el Ministerio del Trabajo no puede, porque no quiere que haya huelga, desconocer su propio trabajo, porque es el trabajo de ellos. Ellos estuvieron 2 años tramitando el pliego de peticiones. Angélica, ¿cuál sería el papel del Ministerio de Trabajo, digamos, en un Estado de Derecho, en donde se supone que el Ministerio de Trabajo lo que tiene que hacer es proteger los derechos de los trabajadores? En este caso, la petición del derecho al 169 que nos contabas tú, el contrato colectivo, por un lado, y después, pues, el derecho a la huelga, ¿no? Sería, creo yo, lo más lógico. Pero, ¿qué es lo que está pasando con el Ministerio de Trabajo? ¿O cómo podemos entender, digamos, este fenómeno que estamos viviendo? No sé si llamarlo ya hasta político. Yo diría que el papel del Ministerio de Trabajo es el papel de un ente que está facilitando el retroceso de los derechos de los trabajadores. Es un ente que está facilitando la política neoliberal de flexibilización y precarización laboral. Así de claro y así de sencillo. Y en eso no hay muchas vueltas que darle, porque la ley es clara. El Ministerio de Trabajo lo que tenía que hacer es, una vez declarada la huelga, fijar los mínimos, pero entendiendo lo que son mínimos. Y lo que tendría que hacer, según el artículo 468 del Código del Trabajo, es atender todas las incidencias que se den en la huelga, como es la militarización. ¿Y qué ha dicho qué ha dicho el inspector del trabajo y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje? Ha dicho que no se pueden pronunciar sobre el tema de la militarización, pero si el código les está ordenando que se pronuncien. Luego, el Ministerio de Trabajo lo que tenía que hacer es hacer el acta de entrega-recepción de los bienes y de las instalaciones a los huelguistas, porque eso manda el Código del Trabajo y no quieren hacerlo. Les hemos pedido como 10 veces que hagan eso. En definitiva, el Ministerio de Trabajo no es un ministerio imparcial, no es un ministerio que está protegiendo los derechos de los trabajadores, es un ministerio pro-empresarial, pro los intereses específicos y más aún los intereses de flexibilización, de precarización. Imagínense, hay un acta que tienen, a la que tienen acceso los trabajadores en la que aparece un monto pedido por la gerencia general de la empresa para despedir a los trabajadores. O sea, no hay plata para el contrato colectivo que solo pide la estabilidad, que significa cero dinero, pero sí hay plata para despedirles. Y a los primeros 5 les despiden sin indemnización, aprovechando la pandemia. Entonces, el Ministerio de Trabajo, en realidad, por esto y por todo lo que ha pasado durante la pandemia, por todo lo inoperante que ha sido, por todo lo que no ha hecho por los despidos, por todo lo que ha permitido de violación de los derechos, por ejemplo, con este tal 169.6, este artículo que les pone a la gente en la calle sin ninguna indemnización, debería ser llevado a juicio político el ministro del Trabajo. O sea, las leyes, el Código del Trabajo, la Constitución en este país no sirven para nada en materia de derechos económicos y sociales. Entonces, hay que leer el papel del Ministerio del Trabajo en el marco de la política general
económica de este gobierno, que la está cargando en los derechos de los trabajadores. Eso es así de claro, y cada vez es más contundente lo que hacen en contra de los trabajadores. Sobre todo porque nos estamos enfrentando a un Ministerio de Trabajo que, como tú bien señalas, primero está permitiendo flexibilización laboral, ahora estamos viendo que estamos viviendo, digamos, este ajuste presupuestario para ver si es que el salario mínimo baja cuando es un retroceso en derechos, digamos, de los trabajadores. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si no se puede retroceder. Eh, el día de ayer se comunicó conmigo una médico y me decía que hay médicos trabajando en, digamos, en primera línea de COVID, embarazadas, cuando esto no se debería hacer, y quien debería estar, digamos, velando por sus derechos debería ser el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, este Ministerio de Trabajo tiene oídos sordos y además de ciego alrededor de lo que nosotros estamos viviendo respecto a las políticas tomadas desde los empresarios. Se va a apelar a organizaciones internacionales como la OIT, digamos, con respecto a esta huelga y a lo que han sufrido los trabajadores de Explosen. Sí, es claro que sí. Nosotros ya presentamos una primera queja al Comité de Libertad Sindical de la OIT. Vamos a presentar otra queja y ya hemos presentado además varias quejas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ante la Relatoría de Derechos Económicos y Sociales. Esto toma tiempo, pero estamos enviándoles los videos, las fotos, las resoluciones que se han tomado en el marco de lo que han vivido, han sufrido los trabajadores de Prosen, y no solo ellos, porque esta es la tónica en todas las empresas. Ahora, básicamente, con la amenaza del despido, han logrado que los trabajadores tengan miedo, no se pronuncien, teman por perder su puesto de trabajo, lo cual es absolutamente comprensible, porque en esta situación, ¿quién quiere perder el puesto de trabajo? Entonces, en esa medida también hay que comprender lo de Explosen. No es que se les ocurra a estos locos trabajadores justo en pandemia, no, tenemos 8 años de pelea. Y encima más de estos 8 años de pelea con inoperancia del Ministerio de Trabajo, les votan a los trabajadores y hay un presupuesto para seguir votando a los trabajadores. Entonces ellos están defendiendo su puesto de trabajo con la huelga. Sí, Angélica, para terminar yo quisiera bueno, hacerte dos preguntas. La primera estaría encaminada a entender si es que el papel de las Fuerzas Armadas es ese en un Estado de Derecho, es decir, intervenir en una empresa mixta para reprimir a trabajadores y también de la Policía Nacional, cuando pensamos que estos dos organismos sirven para proteger, pero estamos viviendo en el Ecuador que estos organismos están sirviendo y están a las manos del, digamos, de la élite mercantil, del poder mercantil para defender sus intereses. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador y cómo entender más o menos jurídicamente a qué nos estamos enfrentando y qué policía y qué fuerzas armadas estamos manteniendo en el Ecuador? Exactamente. A ver, primero las Fuerzas Armadas tienen una misión constitucional y esa misión constitucional es guardar la soberanía de un Estado. Bajo ninguna circunstancia pueden hacer funciones de policía. Y si es que esas funciones les son atribuidas, tienen que ser atribuidas mediante un estado de excepción de manera excepcional. En el caso del Ecuador, por el estado de excepción del COVID, se les dijo que pueden apoyar en las funciones a la policía, pero no para intervenir dentro de una fábrica que está declarada en huelga. Entonces, ¿qué ha hecho, por ejemplo, el ministro de Defensa? Ha sacado un par de comunicados diciendo que ellos, primero que son dueños de la fábrica, eso no es cierto. Primera cuestión. Esta es una fábrica mixta del ISFA más una institución extranjera. En segundo lugar, han dicho que ellos tienen la obligación de cuidar zonas de seguridad y además sectores estratégicos. El propio reglamento de las Fuerzas Armadas, de las leyes, porque hay varias leyes de las Fuerzas Armadas, de una de estas leyes, no recuerdo exactamente el nombre ahora, pero el propio reglamento dice qué es una zona de seguridad. Y una zona de seguridad es la frontera. Es, por ejemplo, por donde se fuga el contrabando. Son los mares, es el tema de Galápagos, esa es zona de seguridad. No una fábrica que además está llena de obreros que saben más que los militares que están ahí manejar los explosivos, porque han estado trabajando en eso 30 años. Pero además dice el propio reglamento de las Fuerzas Armadas, dice que también que ellos tienen que brindar seguridad, pero no brindan seguridad en cualquier caso cuando ellos deciden. Brindan seguridad en ciertos sectores. Un sector de ellos es el llamado sector de defensa.
Entonces, pero este no es un sector de defensa, porque Explosem no se dedica a hacer explosivos para las armas del ejército ecuatoriano. No se dedica a hacer armas, no se dedica a hacer tanques de guerra, se dedica a hacer explosivos para la minería. O sea, el objetivo es privado. A esto hay que sumar una cosa. Ya en el 2018, los intentos de desarticular el sindicato de Explosem tenían un fin, y el fin era vender la empresa a manos privadas. Ese era el fin. Deshacer, que se deshaga el ISFA de esta empresa, la pase a manos privadas. Y por eso querían deshacer el sindicato para poder pasarla sin ninguna deuda laboral. Entonces, puede ser que eso esté ocurriendo incluso ahora, porque si no, uno no entiende por qué 8 años peleando por un contrato colectivo que no le significa a la empresa ni millones, ni siquiera miles de dólares, porque lo único que se está pidiendo es estabilidad laboral, para que no pase lo que les pasó a estos 5 compañeros que cogieron y les botaron a la calle con 0 indemnizaciones. ¿Qué garantiza, digamos, a los trabajadores? Ya nos has dado como algunas pistas esta cuestión del contrato colectivo. Bueno, el contrato colectivo, fíjate que el derecho laboral es una de las grandes conquistas del movimiento sindical, del movimiento obrero y de los pobres del mundo. Porque el derecho laboral, una de las cosas que reconoce es que hay una parte débil en una relación. Y esa parte débil es del trabajador, porque lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Entonces, cuando tú vas individualmente donde el empleador, tú no le puedes imponer ninguna condición. Te dice, estas son las condiciones, acéptelas o no, punto. Justamente por eso hay lo que se llama el derecho colectivo del trabajo, que es dar a los trabajadores esta oportunidad de organizarse para que puedan negociar en mejores condiciones, ya no uno a uno con el empleador, sino en mejores condiciones con el sindicato. Entonces, el sindicato se sienta con el empleador y le dice, bueno, vea, esta empresa tiene estos problemas, tiene estas situaciones, organicémonos, pongámonos de acuerdo para mejorar las condiciones de trabajo. Entonces, un contrato colectivo ayuda desde, por ejemplo, que se cumplan las condiciones del propio Código del Trabajo o un poco más, como por ejemplo alfabetización para los obreros. Hay muchos obreros en nuestro país que no saben leer y escribir. Y entonces lo que se puede hacer con un contrato colectivo es una cláusula que diga dé permiso a los trabajadores o ponga a un alfabetizador en la fábrica o en la empresa de la que se trate. Mejorar las condiciones de salud, conseguir un refrigerio, conseguir que se den cursos para los hijos, conseguir mejoras en las condiciones de salud y seguridad, porque hay actividades como las que realizan los compañeros de Explosem que son peligrosas. Y uno tendría que preguntarse cuántas veces la empresa ha dado un curso en serio de formación en salud y seguridad de los trabajadores. Hace un año y tanto hubo una explosión en Explosem y salió afectado un trabajador y ni siquiera pudo cobrar el seguro, porque nunca se le dio la información en la fábrica de que tenía la oportunidad de cobrar el seguro y le dijeron, no, mejor no hagas líos, no hagas nada, ya vas a tener, no denuncies en el IES, etcétera. Esa es la situación. Entonces, ese tipo de cosas son las que se garantizan con un sindicato. Ese tipo de cosas son las que se garantizan con la negociación colectiva. Si es que hay maltrato, porque en nuestro país, desafortunadamente, en muchos lugares de trabajo se manejan como si fueran haciendas. Entonces, no es raro el grito, no es raro el insulto, no es raro el maltrato. Entonces, también eso es lo que permite un contrato colectivo. Y uno puede ver los contratos colectivos en el Ecuador. Prohíbe el maltrato, prohíbe que recursos humanos les amenace. Ese tipo de cosas que son tan elementales que no deberíamos estar discutiendo en un contrato colectivo porque eso es demasiado elemental. Sin embargo, eso es lo que se discute en nuestro país porque esas son las condiciones de nuestra fuerza de trabajo. Así trabajan los trabajadores aquí. Y entonces el contrato colectivo es una conquista, es un logro del movimiento sindical que hay que recuperarlo, porque lo que quiere el neoliberalismo es que, digamos, casi, vea, con tal que me dé un trabajo, no me importan las condiciones. Tal vez, obviamente, las condiciones económicas en las que estamos viviendo han hecho que ciertos trabajadores tengan que aceptar algo así. Pero para eso está el Estado y para eso está el derecho laboral, porque es tuitivo, porque el Estado tiene la obligación de cuidar que sus conciudadanos, sus ciudadanos no se mueran de hambre. Entonces, la Corte Constitucional es el árbitro, es el llamado a decir qué pasa aquí.
y lamentablemente no lo ha hecho. Nosotros le hemos pedido y con 2 acciones que se pronuncie sobre la militarización. ¿Cómo es posible que en un país a alguien no le haga ruido que por una huelga se militarice una fábrica? O sea, es una locura, es una Como locura. estar viviendo en una guerra. Realmente, Angélica, lo que nos has contado me parece que es, digamos, un granito de arena ante todo lo que estamos viviendo, ¿no? Recién hablaba con un representante de los trabajadores públicos que no han cobrado, bueno, ya ahora les deben un mes, pero les debían 2 meses hasta el 30 de julio y entonces vamos como también normalizando estas cuestiones porque también nos ha llegado, como tú dices, esta parte de irnos acoplando a los estados neoliberales y también a las condiciones que nos han puesto respecto a nuestro trabajo, ¿no? Finalmente, Angélica, ¿cómo podría informarse a la ciudadanía el caso, digamos, de las huelgas para visibilizarse, porque viste que estamos viviendo en un estado que además tiene un monopolio comunicacional, en donde los medios de comunicación alternativos estamos haciendo resistencia para visibilizar estos casos, mientras para el país pues no pasa nada, ¿no? Si tú prendes el lindo canal, pues no pasa nada. Y somos hasta ejemplo de cómo llevar la pandemia a nivel mundial. Entonces, parecía una cuestión de parodia, pero en realidad en el Ecuador estamos viviendo muchísimos altercados. Uno de esos es el trabajo. Bueno, yo creo que la crisis que Ecuador está viviendo en términos económicos y en temas de derecho laboral es sin precedentes. Casi yo diría que en ningún otro momento de nuestra historia, ni siquiera en la época de la dolarización, tuvimos semejante crisis en los derechos laborales. Los propios miembros del gobierno han salido a decir que 500,000 puestos de empleo se han perdido, que van a ser 800,000, que solo en 2 meses 100,000. Eso significa 500,000 familias sin ingresos. Y además lo dicen como si fuera algo que debiéramos aceptar sin ninguna protesta, que un poco más y deberíamos dar gracias. Claro que los medios de comunicación tienen un papel muy importante en esconder esa realidad. Los medios comunes, los medios, no sé cómo se llaman, los Hegemónicos. exactamente, los hegemónicos, ¿no? Pero hay un gran papel que hay que rescatar de los medios alternativos, que ya estuvieron en octubre también haciendo lo que tenían que hacer. Y me parece que las redes sociales han sido un espacio para comunicar a la gente. Y a la gente hay que decirle a los compañeros, a los amigos, a los ciudadanos, hay que decirles, tienen los suficientes elementos para darse cuenta quién está diciendo la verdad y quién miente. Ya nos ha pasado, ya hemos visto lo que dicen los medios normales, los ordinarios de la televisión, como si no pasara nada. Estamos en medio de una pandemia muy mal manejada, sin plata, sin ideas para poder proteger los derechos de las personas y casi tenemos que entretenernos con los programas que nos dan la televisión. O sea, eso significa simplemente creer que somos tontos, creer que no nos damos cuenta. Y yo creo que los ecuatorianos y las ecuatorianas sabemos lo que nos está pasando. Y aunque quieran decirnos que somos unos tontos, que no nos damos cuenta, están equivocados. El papel de los medios alternativos ha sido clave y debe ser tan importante como el que han venido haciendo hasta ahora. La pelea es desigual, es muy desigual, pero no nos queda otra. Tenemos que seguir, si no, estamos perdidos. Ya cerremos la puerta y vámonos, pero eso no es posible. Agradecemos a Angélica Porras por compartir con nosotros durante casi 45 minutos, siendo las 5:45 de la tarde, pues les exponemos a ustedes sobre la situación de Explotel, que además creo que es una situación en la que todos los y las trabajadoras en el Ecuador estamos viviendo, ¿no? Ha sido una suerte de David contra Goliat, más o menos, en donde el Ministerio de Trabajo, en donde el gobierno nos ha puesto a nosotros a negociar desde los trabajadores con los empleadores, en donde no se puede. En realidad es una situación muy desigual en la que estamos jugando y frente a un Ministerio de Trabajo que no nos está dando garantías, ni siquiera para realizar los derechos mínimos como son la huelga, ¿no? Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado en nuestro programa Hoja de Ruta Radio. Y les invitamos también a ustedes a estar informados y a compartir estos videos, estas entrevistas y estas intervenciones que no las verá, por supuesto, en los medios de comunicación hegemónicos, como hablábamos. Muchas gracias, Angélica, por tu compañía y seguro que esto expondrá a la ciudadanía lo que está pasando. Muchas gracias también, igual.
Para César, un abrazo, para ti un abrazo. Chao. Muchas gracias. Gracias ahí en los controles de cita.